Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, como siempre, nos sumergiremos en ese universo fascinante y adictivo que son las telenovelas turcas. Prepárense porque hoy tenemos un tema que ha generado ríos de tinta y conversaciones en cada rincón del planeta, la relación, o más bien, la *no* relación, entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, dos talentos que han conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. El título lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman confiesa su tristeza por Demet Özdemir. ¿Qué pasó entre ellos? Un tema que ha estado en boca de todos, y que vamos a desentrañar con la minuciosa atención que se merece. Vamos a bucear en los detalles, a analizar las versiones, a explorar las emociones, y a tratar de entender qué sucedió entre estos dos íconos de la pantalla. Y por supuesto, lo haremos con el estilo que nos caracteriza, completo, detallado y apasionado. Pero antes de que nos adentremos en el corazón de la historia, quiero recordarles algo fundamental: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus series turcas favoritas. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. De esta forma recibirán una alerta cada vez que suba un nuevo vídeo, y podrán estar al tanto de todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas. Y ahora sí. Comencemos. Para entender la magnitud de esta historia, y para apreciar el impacto que tuvo en el público, debemos viajar en el tiempo. Volvamos a la época dorada de estos dos actores, al momento en que sus carreras alcanzaron una nueva dimensión, el rodaje de la serie Erkenzicus. Conocida en español como Pájaro Soñador, o Deidreamer, esta telenovela fue un fenómeno de alcance global, un éxito rotundo que rompió récords de audiencia y conquistó corazones en todo el mundo. Para aquellos que aún no la conocen, aunque es casi imposible, Erkenzicus narra la historia de Sanem, una joven aspirante a escritora, y Can Divit, un fotógrafo aventurero. La trama, llena de romance, humor y giros inesperados, nos sumerge en el mundo de la publicidad, donde Sanem encuentra trabajo en la agencia donde trabaja Can. Desde el primer momento, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue palpable, electrizante y absolutamente innegable. Era una conexión que trascendía la pantalla, que se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada escena. La interpretación de Can Yaman como Can Divit, con su atractivo físico, su personalidad enigmática y su espíritu aventurero, cautivó a millones de espectadores. Demet Özdemir, por su parte, brilló con luz propia como Sanem, una joven soñadora, ingeniosa y llena de energía, que conquista al público con su carisma y su naturalidad. La serie, además de su cautivante trama, se benefició de la innegable química entre sus protagonistas. Can y Demet, con su complicidad y su conexión, lograron transmitir una autenticidad que se sentía real, que tocaba el corazón de los espectadores. Y como suele suceder en estos casos, esa conexión trascendió la pantalla y alimentó los rumores de una posible relación en la vida real. Durante la emisión de Erkenzicus, los fans de la serie, y el mundo del corazón en general, estaban convencidos de que algo más estaba sucediendo entre Can y Demet. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, las miradas cómplices, los gestos de cariño, todo parecía indicar que la chispa había trascendido la ficción. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de teorías sobre lo que realmente pasaba entre los actores. Los seguidores de la serie crearon comunidades online, dedicadas a analizar cada detalle, cada gesto, cada movimiento de Can y Demet. Crearon memes, editaron vídeos, y compartieron fotos que, para ellos, eran evidencia irrefutable de que algo más estaba sucediendo entre ellos. ¿Y saben qué? Parecía que sí. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, comenzó a publicar rumores sobre una posible relación amorosa. Se decía que eran inseparables, que pasaban mucho tiempo juntos fuera del set de grabación, que compartían cenas románticas, y que estaban locamente enamorados. Las revistas del corazón, los sitios de noticias de espectáculos, y los canales de televisión dedicados a la farándula, se hicieron eco de los rumores. Fotografías de Can y Demet tomadas en eventos, en cenas, o simplemente caminando juntos, eran publicadas con titulares que alimentaban la expectación y la curiosidad del público. Los paparazzi, siempre al acecho, buscaban capturar imágenes que confirmaran o desmintieran las especulaciones. En este contexto, la expectativa creció día a día. Los fans esperaban ansiosamente la confirmación de la relación,
mientras que los medios de comunicación se preparaban para dar la noticia. La pareja en ese momento era el centro de atención, y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado. Pero como en toda buena historia, y como suele suceder en el mundo de la farándula, llegó la tormenta. De repente la burbuja estalló. Los rumores se desvanecieron, las fotos juntos disminuyeron, y comenzaron a circular noticias sobre peleas, distanciamiento y finalmente, la confirmación de que la relación había llegado a su fin. ¿Qué pasó? ¿Por qué después de tanta química, de tanta conexión, de tanta expectación, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no prosperó? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve un poco nebulosa. Hay muchas versiones, muchas especulaciones, y como suele suceder, muy poca información oficial y verificada. Una de las versiones más extendidas y que parece tener cierta lógica, es que la presión mediática y las exigencias de sus apretadas agendas jugaron un papel importante en el fin de la relación. Ser una pareja de celebridades en Turquía, donde la prensa del corazón es muy intensa, y donde la vida privada de los famosos es constantemente escudriñada, no es tarea fácil. Imaginen, cada movimiento es analizado, cada foto es diseccionada, cada comentario es interpretado y cada rumor se convierte en noticia. La exposición constante, la falta de privacidad y la presión de tener que mantener una imagen pública pueden ser abrumadoras. Parece ser que la pareja no pudo o no supo lidiar con esa presión. La intensa cobertura mediática, los comentarios en las redes sociales y la expectativa constante del público pudieron haber desgastado la relación. La pareja, que en un principio parecía estar disfrutando de la atención, pudo haber sentido que la presión era demasiado, y que la libertad de vivir su relación con naturalidad se había perdido. La imposibilidad de tener momentos a solas, la necesidad de mantener una imagen pública, y la constante especulación sobre su vida privada, pudieron haber creado tensiones, y haber dificultado la comunicación y el entendimiento entre ellos. Otra teoría que ha circulado con fuerza, y que muchos consideran válida, es que hubo desacuerdos en cuanto al futuro de la relación. Según algunos medios turcos, Can Yaman en ese momento estaba muy enfocado en su carrera, en proyectos internacionales, en consolidar su imagen como actor a nivel mundial, y no estaba dispuesto a comprometerse en una relación estable, que implicara un matrimonio o una convivencia más formal. Demet, por otro lado, podría haber deseado algo más estable, una relación con proyección a futuro. Repito, estos son rumores, pero es importante tener en cuenta todas las posibles explicaciones y analizar las diferentes perspectivas. La diferencia de expectativas en cuanto al futuro de la relación pudo haber sido un factor determinante en la separación. Can, con su ambición por conquistar el mercado internacional, y Demet, con sus deseos de formar una familia, pudieron haber tenido visiones diferentes sobre el camino a seguir, y haber llegado a la conclusión de que sus metas no eran compatibles. La incompatibilidad de planes y expectativas pudo haber generado frustración y haber debilitado los lazos que los unían. También se ha hablado de diferencias en cuanto a la gestión de sus carreras. Se dice que existieron desacuerdos sobre cómo manejar la fama, los contratos y las oportunidades laborales. El mundo del espectáculo es un ambiente competitivo y las decisiones que se toman en cuanto a la carrera profesional pueden generar tensiones, sobre todo cuando involucran a dos personas. Esto, sumado a las tensiones propias de cualquier relación, pudo haber sido la gota que colmó el vaso. La competencia profesional, las diferencias en la toma de decisiones, y la posible envidia profesional, pudieron haber generado fricciones y haber afectado negativamente la relación. Sea cual sea la razón real, o la combinación de razones, lo cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir llegó a su fin. Y como ocurre en muchos casos, la ruptura fue dolorosa y dejó cicatrices. Durante mucho tiempo, ambos actores evitaron hablar públicamente del tema. Era comprensible, ¿verdad? Una separación, por muy amistosa que sea, siempre es difícil, y más cuando la tienes que vivir bajo la mirada del mundo, bajo el escrutinio público, y con la presión mediática constante. El silencio, en este caso, fue la mejor opción. Evitar dar declaraciones y mantener una postura discreta fue la estrategia más adecuada para proteger su privacidad y para evitar que la situación se agravara. Pero, ¿y la confesión de tristeza? ¿Dónde entra eso en la ecuación? Bueno, a lo largo de los años, Can Yaman, en algunas entrevistas y en diferentes eventos, ha dejado entrever su tristeza por la situación.
No ha hecho declaraciones explícitas ni ha dado detalles concretos, pero sus gestos, sus miradas y algunas de sus palabras han sido interpretadas como una señal de que el fin de la relación le afectó profundamente. Can Yaman, un hombre reservado que valora su intimidad y que no suele hablar mucho de su vida privada, ha demostrado, en ocasiones, ser vulnerable y ha dejado ver que la separación con Demet lo marcó profundamente. En varias ocasiones, se le ha visto visiblemente emocionado al hablar de Demet, o al ser preguntado por ella. En algunas entrevistas ha evitado responder directamente a las preguntas sobre el tema, pero su lenguaje corporal delataba su malestar. Sus ojos, sus expresiones faciales y la forma en que evitaba el contacto visual, eran señales claras de que el tema le resultaba doloroso. Y por supuesto los fans, siempre atentos, han notado estos detalles, y han compartido sus interpretaciones en las redes sociales y en foros de discusión. La tristeza de Can Yaman, aunque no sea explícita, se manifiesta en su lenguaje no verbal, en sus gestos, y en la forma en que se refiere a Demet. Es evidente que la conexión entre ellos fue profunda, y que el vínculo fue especial, y que el dolor de la separación fue inevitable. Es importante aclarar que Can Yaman es una persona muy reservada, y no suele hablar mucho de su vida privada. Pero en el caso de Demet, parece que la conexión fue tan fuerte y el vínculo tan especial, que el dolor de la separación fue inevitable. El hecho de que Can Yaman, siendo una persona reservada, haya dejado entrever su tristeza, indica que la relación con Demet fue muy importante para él, y que la ruptura le causó un gran dolor. Hoy en día ambos actores han seguido caminos diferentes. Can Yaman ha triunfado en Italia, con proyectos exitosos como Viola come il mare y Sandokan. Demet Özdemir por su parte ha continuado cosechando éxitos en Turquía, con series como Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino y Anfara. Ambos han rehecho sus vidas sentimentales, y han encontrado la felicidad por separado. Demet se casó aunque lamentablemente se divorció, y ahora está muy enfocada en su carrera. Can, por su parte, ha tenido varias relaciones, y actualmente parece estar soltero. Ambos actores han logrado, a pesar de la ruptura, seguir adelante con sus vidas, y han conseguido el éxito profesional y la felicidad personal. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? Bueno, creo que la primera es que incluso para las celebridades, el amor y las relaciones pueden ser complicados. Las presiones externas, las diferencias de opinión y la incompatibilidad de caracteres pueden acabar con cualquier relación, por muy fuerte que parezca. Las relaciones sentimentales, incluso para las personas más famosas, están sujetas a las mismas complejidades que para el resto de la gente. Las presiones externas, las diferencias personales y las expectativas contradictorias pueden generar conflictos y, en algunos casos, pueden llevar a la ruptura. La segunda lección es que el amor, a veces, no es suficiente. Puede haber mucho cariño, mucha atracción, mucha química, pero si no hay comunicación, respeto y acuerdo en cuanto al futuro, la relación está condenada al fracaso. El amor por sí solo no garantiza el éxito de una relación. La comunicación, el respeto y la compatibilidad de intereses son factores clave para que una pareja pueda superar los obstáculos y construir un futuro juntos. La tercera lección es que aunque una relación termine, no significa que el amor se desvanezca por completo. A veces la tristeza por la pérdida y el recuerdo de los buenos momentos pueden perdurar en el tiempo. La ruptura de una relación, a menudo, implica un proceso de duelo, en el que se mezclan la tristeza, la nostalgia y el recuerdo de los buenos momentos. Es normal que a pesar de la separación, queden sentimientos residuales, y que el recuerdo de la persona amada perdure en la memoria. Y la cuarta lección, y quizás la más importante, es que debemos respetar la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de temas delicados como las relaciones sentimentales. No debemos invadir su intimidad ni juzgar sus decisiones. Debemos ser empáticos y comprender que cada persona vive sus experiencias a su manera. El respeto a la privacidad, la empatía y la comprensión son fundamentales para mantener una relación saludable con los demás y para evitar juzgar las decisiones de los demás. Es importante recordar que cada persona tiene derecho a vivir sus experiencias y a tomar sus propias decisiones. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas. Fue un amor que nos hizo soñar, pero que lamentablemente no pudo perdurar en el tiempo. Y aunque la tristeza de Can Yaman por la situación es evidente, lo importante es que ambos han seguido adelante y han encontrado su propio camino hacia la felicidad.
La historia de Can Yaman y de Method Demir, aunque no tuvo un final feliz en la vida real, es una muestra de la complejidad de las relaciones humanas. El amor, la atracción y la química a veces no son suficientes para construir una relación duradera. La comunicación, el respeto y la compatibilidad son factores clave para que una pareja pueda superar los obstáculos y construir un futuro juntos. Lo importante al final es que ambos actores han logrado, a pesar de la separación, seguir adelante con sus vidas y han conseguido el éxito profesional y la felicidad personal. Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en la vida de Can y de Met. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué opinan de lo que pasó entre ellos? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. La historia de Can Yaman y de Method Demir sigue generando interés y debate entre los fans de las telenovelas turcas. La química entre ellos, el éxito de Erkenci Kuş y la misteriosa ruptura han convertido su relación en un tema recurrente en las redes sociales y en los foros de discusión. Muchos fans sueñan con la posibilidad de que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos en un futuro y revivan la magia que compartieron en Erkenci Kuş. La idea de verlos de nuevo en la pantalla compartiendo escenas y transmitiendo su química es algo que emociona a sus seguidores. Otros, por el contrario, prefieren respetar la privacidad de los actores y aceptar que sus caminos han tomado rumbos diferentes. Para ellos lo importante es que ambos hayan encontrado su propia felicidad y que continúen cosechando éxitos en sus carreras profesionales. La posibilidad de que Can Yaman y de Method Demir vuelvan a trabajar juntos es un tema que genera diferentes opiniones y expectativas entre los fans. La respuesta a esta pregunta solo la tienen los propios actores. En este momento, no hay ninguna confirmación oficial sobre la posibilidad de un nuevo proyecto en común. Sin embargo, la industria del entretenimiento es impredecible y nunca se sabe lo que el futuro depara. Las agendas apretadas de ambos actores y la posible incomodidad de trabajar juntos después de la ruptura podrían ser un obstáculo para la realización de un nuevo proyecto en común. Sin embargo, la demanda del público y la posibilidad de revivir la magia de Erkenci Kuş podrían ser un incentivo para que ambos actores reconsideren su postura. La decisión de volver a trabajar juntos dependerá de muchos factores, y solo el tiempo dirá si se cumple el deseo de sus fans. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.